Venimos con la primera llamada del día, que hoy además es análisis económico. El Banco Central divulgó ayer las cifras de actividad económica correspondientes al tercer trimestre de este año. Según esos datos, y de modo bastante coincidente con lo que ya habían adelantado las cifras del indicador mensual de actividad económica, en julio-septiembre, trimestre julio-septiembre, el Producto Interior Bruto creció 0,6% frente al segundo trimestre y registró una variación de 4,1% si comparamos con los niveles de un año atrás. ¿Cómo fue concretamente la evolución de los principales sectores de actividad? ¿Qué marcaron los datos a nivel de los componentes de la demanda? ¿Qué perspectivas se manejan para este año que se viene, para el 2025? Estamos con el economista Luciano Magnífico, gerente en Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Luciano, a ver, ¿cómo vieron los datos del PBI del tercer trimestre del año? ¿Cuáles son las primeras conclusiones, digamos, que podemos sacar de estas cifras? Bueno, en primer lugar hay que decir que las cifras confirmaron que la economía uruguaya continuó creciendo en el inicio de este segundo semestre, con una suba desestacionalizada frente a abril-junio de 0,6%. Recién decía Emiliano que esa variación fue bastante coincidente con lo que ya había indicado hace un par de semanas el indicador mensual de actividad económica que publica el propio BCU y que había marcado un aumento de 0,7% en la misma comparación. Además, bueno, también estuvo muy alineado a lo que habíamos estimado en su momento en Exante, luego de publicadas las cifras de PIB de abril-junio, allá por el mes de septiembre, que apuntaba a una expansión de medio punto, de 0,5% en el tercer trimestre. Entonces, de esta manera, en la comparación con un año atrás, el PIB tuvo un crecimiento fuerte, de más de 4% frente a julio-septiembre de 2023, y a su vez, si vamos ahora al agregado de enero-septiembre, la actividad económica acumuló un crecimiento del orden de 3% frente al mismo periodo del año pasado, bueno, confirmando de alguna forma ese esperado rebote de la actividad económica tras los impactos de la sequía que tuvimos el año pasado. Sí. Veía, en línea con lo que comentabas recién, el sector agropecuario es de los que acumuló un crecimiento más fuerte en lo que va del año, ¿no? De hecho, estaba repasando algunos datos y veía que el agro mostró una suba de más de 12% interanual en el periodo enero-septiembre. ¿Qué otros destaques se pueden extraer ahí de lo que publicó ayer el Banco Central por sector de actividad? Bueno, sí, el otro sector que también rebotó desde niveles muy bajos en 2023 y también impactado por la falta de lluvias que tuvimos en ese periodo es el sector de energía, gas y agua, que tuvo una suba de 15% interanual en el trimestre y de más de 20% cuando miramos los primeros 9 meses del año. Ahora, más allá de esos efectos de rebote post-sequía que son muy marcados, en el tercer trimestre la verdad que el crecimiento fue muy generalizado. Quizás vale destacar el comportamiento de la industria manufacturera, que creció mucho en la comparación con julio y septiembre de 2023. Aquí hay que recordar que ya en septiembre del año pasado teníamos a la refinería de ANCAP cerrada por mantenimiento, con lo cual eso está incidiendo en la comparación interanual y explica ese crecimiento tan grande del orden del 8%. Por otro lado, la construcción creció 3% frente a un año atrás, ya sin tanta incidencia del final del proyecto UPM en la comparación frente al mismo periodo 2023. Ahí recordemos que en el tercer trimestre del año pasado teníamos las obras de la planta que ya estaban finalizadas, las del ferrocarril central estaban casi llegando a su final. Entonces por eso es que bueno, el sector vuelve a crecer ahora, reflejando también bueno, el buen dinamismo en inversión en edificios y también en otras construcciones, dentro de las que este informe que publicó ayer el Banco Central destaca inversiones en líneas de energía y carreteras. Entonces, de todos modos, más allá de esta evolución positiva en el trimestre, quizás sí vale marcar que en el acumulado del año, de enero a septiembre, estos dos sectores que recién mencionaba, industria y construcción, todavía muestran caídas frente a 2023
lo que está asociado, bueno, a esos efectos extraordinarios que todavía entraban en la comparación interanual en el primer semestre de este año. Y hay un comentario más en el caso de la construcción, que estas nuevas cifras también mostraron una revisión importante de los números del segundo trimestre, que es algo que a veces pasa con los nuevos datos de actividad económica, que ahora pasaron a exhibir una variación nula, que pasaron de exhibir una variación nula en la comparación interanual a mostrar una caída ahora del orden del 4%. Es decir, en los datos que se publicaron respecto al segundo trimestre en septiembre, la construcción permanecía estable en la comparación interanual. Ahora, la revisión de esos datos para el segundo trimestre muestra una caída del orden del 4% en este sector. Entonces, esta nueva cifra hace sentido, bueno, a la medida de que en el segundo trimestre todavía teníamos un impacto muy significativo del final de las obras de UPM en la comparación interanual. Bien, Luciano, queda claro el análisis por oferta, por sector. Ahora, en la otra mirada, ¿cuáles fueron los elementos que sobresalieron desde el enfoque de la demanda, como se denomina? ¿Qué pasó con las exportaciones, importaciones, la inversión, el consumo? Bueno, en línea con lo que ya veníamos viendo en anteriores mediciones, el crecimiento estuvo nuevamente impulsado por lo que fue el sector externo. Ahí, en concreto, las exportaciones mostraron un crecimiento interanual de 12% en el trimestre y se ubican en el acumulado del año más de 10% por encima de las cifras que teníamos en el mismo periodo del año pasado. Además de eso, también se registró un descenso de las importaciones, lo que reflejó fundamentalmente el menor gasto de los turistas uruguayos en el exterior, que es un fenómeno que ya habíamos discutido con ustedes en el programa hace un par de semanas. Entonces, la combinación de ambos elementos, aumento de las exportaciones, caída de las importaciones, supuso obviamente un impulso importante del sector externo en términos netos. En cambio, si ahora giramos y vamos a la demanda interna, lo cierto es que las cifras no fueron buenas. La inversión en activos fijos subió 1,4% interanual en el trimestre, pero cuando vamos al acumulado de enero-septiembre, tenemos una baja de más de 2%. Ahí tenemos que recordar otra vez que en la primera mitad del año la comparación interanual estuvo muy condicionada por el fin de las inversiones del proyecto UPM. En el tercer trimestre ese efecto ya es muy menor y por eso la inversión en activos fijos crece, aunque vale marcar que todavía existe un efecto asociado a las inversiones en torno al ferrocarril central. Por su parte, y para cerrar el análisis por los componentes de la demanda, digamos, a nivel del consumo final, tuvimos un consumo público que por un lado continuó creciendo, en línea con lo que ya venían mostrando los datos fiscales del gasto del sector público, y por el otro, bueno, un consumo privado que realmente siguió marcando un dinamismo muy magro y nuevamente menor al que esperábamos en ex-ante. ¿Podemos comentar mejor esas cifras, te parece? ¿Cómo fue concretamente el desempeño del consumo de los hogares, por ejemplo? Bueno, los datos publicados marcaron un crecimiento del consumo privado de apenas 0,8% interanual en el trimestre. A su vez, en la estimación desestacionalizada que realizamos en ex-ante, obtuvimos una suba en el trimestre frente al trimestre anterior de alrededor de medio punto, 0,5%, quizás alguna décima menos. Entonces, de esta manera, cuando consideramos el acumulado enero-septiembre, el consumo privado está apenas en torno a 1% por encima de los niveles del mismo periodo 2023. Entonces, como venimos comentando ya de hace varios trimestres, la evolución del consumo privado resulta llamativamente pobre en relación a lo que ha sido la evolución de varios de sus fundamentos. Con esto me estoy refiriendo a que el mercado laboral siguió mostrando un muy buen dinamismo en los meses más recientes, el salario real continuó con una evolución netamente alcista, y los ingresos de los hogares, que si bien tendieron a moderarse en el tercer trimestre, continúan en niveles muy altos en comparación con los últimos años. A su vez, saliendo de eso, teníamos otros indicadores adelantados de consumo que también habían mostrado señales bastante positivas para ese periodo, pero que finalmente en el agregado no se tradujeron en un mayor dinamismo del consumo privado en las cuentas nacionales. Bien, Luciano, ya para terminar, a ver, y a partir de este análisis de los datos del tercer trimestre, ¿cómo quedan las proyecciones de actividad económica para el cierre de este 2024 y qué cabe esperar para 2025?
Bueno, en el día de hoy vamos a estar revisando nuestros pronósticos a la luz de estos últimos datos que se conocieron en la tarde de ayer, pero como comentaba al inicio, las cifras del tercer trimestre no plantearon mayores sorpresas. De todos modos, vale la pena advertir que hubo una revisión al alza de las cifras correspondientes al segundo trimestre, lo que es un factor a tener en cuenta en los ejercicios de pronóstico. En ex-ante hasta ahora veníamos proyectando un crecimiento del PIB de 3% para el promedio de este año. Quizás a la luz de estos datos pueda tener una revisión al alza de algunas décimas. Para 2025, nuestros últimos pronósticos apuntaban a una expansión de 2,5% en el promedio del año. Y si bien, bueno, también estaremos revisando las proyecciones en las próximas horas y mirando nuestros modelos, a priori no anticipamos correcciones relevantes. En concreto, ahí, si bien es cierto un crecimiento mayor en 2024, podría poner un piso más alto a la actividad económica el año próximo. Al mismo tiempo, estamos viendo un escenario externo que se ha venido tornando mucho más complejo y, bueno, que supone riesgos crecientes para nuestra economía. Luciano, gracias por este análisis a partir de los datos que se conocieron ayer, de que la economía uruguaya creció en el tercer trimestre y acumula ya una suba de casi 3% interanual en lo que va del año, digamos, en el periodo enero-septiembre. Bueno, volvemos a conversar con ustedes la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, hasta la próxima, buen fin de Chau. semana.